En la clase voy a desactivar la cámara momentáneamente. Bien, voy a proceder a compartir la pantalla. Me indican, por favor, si se puede ver lo que estoy proyectando. ¿Sí? Me indican, por favor, si se llega a ver lo que estoy proyectando en la pantalla. Perfecto. Araceli me indica que sí se ve. Muy bien. Bien. Entonces, el tema de hoy es aplicaciones prácticas de la epidemiología y también vamos a ver brevemente sobre las alertas epidemiológicas a nivel mundial y en el Perú. Muy bien, ustedes ya me conocen, soy el doctor Carlos Baudouin. Tenemos el concepto, siempre hay que tener muy presentes los conceptos. ¿Qué es la epidemiología? La epidemiología se ha definido como el resultado, el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud en poblaciones específicas y también a la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. Esta definición, realizada en el año 1988, subraya el hecho de que los epidemiólogos no solo estudian la muerte, la enfermedad y la discapacidad, sino que también se ocupan de los estados sanitarios más positivos y de los medios para mejorar la salud. Pero, ¿qué es lo que estudian, no? ¿Cuál es su objeto de estudio? Muy bien, el objeto de estudio epidemiológico es la población humana. Una población puede definirse en términos geográficos o de otra naturaleza, por ejemplo, un grupo específico de pacientes hospitalizados o un grupo de trabajadores de una industria, también puede ser una unidad de estudio, de objeto epidemiológico. La población más usada en epidemiología es la que se encuentra en una zona o en un país, pero tiene que ser siempre en un momento preciso, en un momento determinado. Esta población es la base para dividir subgrupos según la edad, el sexo, el grupo étnico, etc. Las estructuras de las poblaciones varían según la zona geográfica y también según el momento histórico. El análisis epidemiológico ha de tener en cuenta este tipo de variaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones en la epidemiología? Es bastante extenso el campo de la salud pública y de la rama epidemiológica y se utiliza de varias formas. Por ejemplo, una de ellas es la causalidad. Los primeros estudios epidemiológicos trataban las causas, que quiere decir la etiología, que es el origen, el porqué de estas enfermedades transmisibles. Este trabajo sigue siendo fundamental, ya que puede conducir a la identificación de métodos preventivos. En este sentido, la epidemiología es una ciencia médica básica cuyo objetivo es la mejora de la salud de las poblaciones. La causa de algunas enfermedades puede depender únicamente de factores genéticos, como es el caso de la fenilcetonuria, pero es mucho más frecuente que dependa de la interacción entre factores genéticos y factores ambientales. En este contexto, el ambiente se define en su sentido más amplio e incluye cualquier factor biológico, químico, físico, psicológico o de otro tipo que pueda afectar la salud. El comportamiento y el modo de vida tienen una gran importancia a este respecto y la epidemiología
se utiliza cada vez más para estudiar, ya sea las influencias como la intervención preventiva encaminada a la promoción de la salud. Tenemos aquí una imagen que representa a la causalidad de la epidemiología. ¿Por qué se ve esta imagen? Porque depende del tiempo, depende de los análisis estadísticos, depende del presupuesto y hoy en día depende de la digitalización de todos estos formatos, la digitalización de todos estos datos. Respecto a la causalidad, tenemos factores genéticos, como lo son la buena salud, tenemos también la mala salud, pero existen también factores ambientales. Tenemos diversos factores ambientales, como por ejemplo, un factor ambiental en nuestra ciudad de Lima, en una ciudad bastante caótica, por ejemplo, y que se ve en otras grandes ciudades, es el tráfico. El tráfico corresponde a un factor ambiental. Otra cosa sería el ruido, por supuesto, el ruido de los carros, el ruido que hay pues en las avenidas, en las zonas céntricas. Esta contaminación sonora es un factor ambiental. El ruido, por ejemplo, cuando uno está caminando por una gran avenida y suenan los claxon, o cuando estamos atrapados en el tráfico, y eso nos produce estrés. Estamos llegando tarde al trabajo y pues el bus o el taxi o el vehículo particular no avanza. Eso nos genera estrés y esto repercute en nuestra salud personal. Pero nosotros nos estamos viendo como un individuo, pero nosotros no somos los únicos que queremos llegar temprano al trabajo, temprano a nuestras casas. Las personas que están a nuestros costados en el bus también quieren llegar temprano a casa, también están cansados, también están estresados. Entonces, si cada uno lo ve de manera individual, va a haber un momento en que todos van a pensar lo mismo, todos van a estar estresados por el terrible tráfico, por la contaminación sonora. Y eso se vuelve ya no un factor personal, sino ya se vuelve un factor comunitario. Y cuando es un factor comunitario, ya viene a ser un factor de salud pública. ¿Sí pueden desactivar sus micrófonos, por favor? Muy bien. Como les indicaba, cuando ya vemos más allá de lo que nos afecta a nivel personal y lo vemos como nivel comunitario, ya estamos hablando de salud pública, porque lo que les manifiesto no solamente va a repercutir en uno, sino va a repercutir en varias personas. Como les digo, el tráfico, la contaminación sonora, el smog, el estrés, también va a defender un factor ambiental importante, es el ambiente laboral. Si es que se está conviviendo en un trabajo donde el ambiente laboral no es el adecuado, por supuesto que esto le va a producir una carga de estrés notable a las personas. Y si lo dejamos de ver, como les reitero, desde el punto de vista personal, ya se vuelve un tema colectivo y ya se vuelve la salud pública. Entonces hay factores externos que van a afectar a la buena salud y van a convertirse en factores que determinan un deterioro de la salud, lo que aquí se conoce como mala salud. Pero también va a depender de los estilos de vida de cada persona, porque hay personas que van a disipar ese estrés realizando ejercicio, realizando caminatas, tratando de dormir 8 horas, ¿no? Haciendo tal vez meditación, yoga. Sé que muchas veces es difícil hacerlo, más aún con la gran carga laboral que se tiene, más aún con el tiempo que se pierde en el transporte. Pero, sin embargo, hay personas que sí lo logran hacer, ¿no? Que sí logran ese equilibrio. Entonces, las personas que pueden lograr ese equilibrio, que pueden hacer deporte, que tratan de hacer meditación y que evitan ese estrés excesivo, van a tener menos repercusiones en su salud mental. Y si ya son un grupo de personas que lo hacen, ya se ve de manera comunitaria.
Entonces, esa comunidad forma parte de la estadística que no tiene estrés, que no tiene un estrés que le cause un tipo de malestar y que forme parte de la estadística de la salud pública. Entonces, así como hay personas que van a formar parte de la estadística y que forman parte justamente de la salud pública, de las personas que se atienden en los centros hospitalarios, también hay otros que no forman parte de ese grupo. Entonces, se tiene que anotar a las personas que van a ir de manera recurrente al centro hospitalario y a las personas que no. Y es por eso que en la imagen que les mostraba hace un momento, esta imagen es porque existen datos estadísticos de las personas que usan los servicios de salud, las personas que no. Hay, por ejemplo, personas que tienen el seguro de salud hace 10 años y nunca han ido. Nunca han ido ni siquiera a una consulta ambulatoria, nunca han ido a emergencia, pero ellos forman parte de la estadística de las personas aseguradas que no acuden nunca al centro hospitalario. Pero también hay otras personas que tienen el seguro un año y han ido 10 veces. Entonces ellos forman parte de la estadística de los usuarios recurrentes. Por ello es que se muestra esta imagen de la estadística. Los análisis estadísticos son muy importantes en la epidemiología. Luego tenemos historia natural. La epidemiología estudia también la evolución y el resultado final, que viene a ser la historia natural. Esta historia natural se va a basar en las enfermedades, en las personas y en los grupos étnicos. La aplicación de los principios y métodos epidemiológicos a los problemas de distintos pacientes que se encuentran en la práctica de la medicina. Y esto ha dado lugar al desarrollo de la epidemiología clínica. Por tanto, la epidemiología presta un fuerte apoyo tanto a la medicina preventiva como a la medicina clínica. Tenemos aquí una representación de lo que estoy indicando ahora, que es la historia natural, en referencia pues a la buena salud, a los cambios subclínicos, a la enfermedad clínica, en algunos casos a la recuperación y a la muerte. ¿Cómo se traduce esta imagen? Todos los pacientes, cuando son jóvenes o adolescentes, o en su mayoría estadística, gozan de buena salud. Pero van a haber algunos cambios subclínicos. ¿Qué quiere decir? Que van a estar presentes, pero que ellos no se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta. Como por ejemplo, si trabajan en el campo, va a haber un cambio subclínico, como por ejemplo algunas manchitas en la piel, tal vez en la espalda, lo más probable en el cuero cabelludo, pero ellos no se van a dar cuenta. Entonces, esos son cambios subclínicos, no se percatan. Pero puede ser que la persona lleve trabajando en el campo 10, 12 años. Entonces, esas manchitas ya se vuelven un tipo de nebus y comienza la enfermedad clínica, que podría ser, si es que la persona no se protege con un bloqueador solar o con la ropa adecuada, podría estar tratando de algún tipo de cáncer de piel, algún tipo de nevus, ¿no? Que ya son cancerígenos. Entonces, ahí viene la enfermedad clínica. Pero este paciente se le pueden extirpar estos nevus y se le puede hacer un tratamiento de quimioterapia. Entonces va a llegar la recuperación. Pero si la persona no acude al centro hospitalario y acude ya cuando siente dolores insoportables que no lo dejan ni descansar, entonces probablemente ya su enfermedad neoplástica esté demasiado avanzada. Entonces en este caso llega la muerte. Esa es la manera como se va desarrollando la epidemiología según la historia natural. Permítame un segundo. Muy bien, continuamos entonces.
Lo que les comentaba, pues, era la explicación de este cuadro, ¿no? Cuando ya se presenta la enfermedad, y no solamente de ese tipo, hay otras enfermedades que se presentan y las personas no se dan cuenta que ya tienen. Entonces, esos son los cambios subclínicos. Para evitar que suceda esto, que se den cuenta ya cuando la enfermedad es clínica, cuando la enfermedad ya se presentó, cuando la enfermedad ya está instalada, ¿qué se debe hacer? A ver, les pregunto, ¿qué creen que se debe hacer para evitar percatarse de la enfermedad cuando ya esté en una fase clínica? ¿Qué creen que se debe hacer? A ver, los leo en el chat. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer? ¿Qué hacen ustedes para evitar que tengan una enfermedad? ¿Qué hacen ustedes como personas? A ver si pueden responder. Por supuesto, como dice Araceli, nos cuidamos. Clara Noemí, hacer chequeo preventivo cada año. Luz Lisbeth también dice chequeos preventivos. Lili dice examen general. Por supuesto, se tiene que hacer sus chequeos preventivos. Es muy importante, porque de esta manera nosotros podemos encontrar una enfermedad en la fase subclínica. Quiere decir que no se darían cuenta que la tiene, pero un examen, como un examen radiográfico, un examen ectoscópico, harían que el médico se percate, que se dé cuenta que hay una enfermedad en la fase subclínica. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, aquí va a depender mucho también la idiosincrasia del paciente. Por ejemplo, va a depender también bastante la predisposición genética. Quiere decir, si una madre tuvo cáncer de mama, la probabilidad que la hija tenga cáncer de mama es bastante alta. Entonces, si la madre tuvo cáncer de mama, la hija tiene que hacerse la mamografía una vez al año. Pero no solo la mamografía, la recomendación es que también se haga una ecografía. Siempre es así. Si el padre tuvo cáncer de próstata, el hijo tiene alta probabilidad de desarrollar la enfermedad, por lo cual se deben hacer los exámenes pertinentes como mínimo una vez al año. Entonces, depende ya de nosotros, de la parte preventiva. Depende también de nosotros el cuidarnos y poder detectar las enfermedades al inicio. Es natural que las personas desarrollen enfermedades. Hablando estadísticamente, ¿no? Hay personas que tal vez llegan a los 80 años, no tuvieron ninguna enfermedad. Es difícil, pero lo hay, estadísticamente lo hay. Pero en su mayoría las personas van a desarrollar algunas enfermedades, ¿no? Pueden desarrollar algún tipo de neoplasia, que son cáncer. Hay muchos que se detectan en la fase preclínica, son tratados, se hace la vigilancia por 5 años, desaparecen y no lo tienen nunca más, pero depende del estadio y para ello es muy importante la fase preventiva. También es importante que se hagan los chequeos, que se mida la presión arterial también es una enfermedad muy prevalente en el Perú, la diabetes también. Entonces así hay un gran número de enfermedades que se pueden detectar en la fase temprana. Algunas son inevitables, pero si las detectan en su fase temprana, su tratamiento va a ser el óptimo y va a ser pues que se mantenga en un estacionario, ¿no? Que no avance. A ver, Gabriela Chihuahua.
Indica, tengo entendido que los varones son más reacios en acudir a chequeos médicos y eso hace que la detecten en etapas tardías. Es verdad, es verdad. Estadísticamente, el grupo de los varones es mucho más reacio a las consultas y se hizo un estudio que era por miedo. ¿Por qué? Era el miedo a que les detecten una enfermedad y a dejar desamparada a su familia. Entonces, el factor miedo impedía que ellos vayan a hacerse el chequeo. Pero como les indico, era por el factor psicológico de tener una mala noticia y dejar desamparada a su familia. Entonces, pero sí, los varones acuden mucho menos al centro hospitalario. Bien, tenemos ahora descripción del estado de salud de las poblaciones. A menudo se usa la epidemiología para describir el estado de salud de los grupos de población, el conocimiento de carga de cada enfermedad en las distintas poblaciones es esencial para las autoridades sanitarias, que han de buscar la forma de utilizar recursos limitados para lograr el mejor efecto posible, lo que les obliga a identificar programas sanitarios prioritarios de prevención y de asistencia. En algunos campos especializados, como la epidemiología ambiental y la epidemiología ocupacional, el objetivo principal de dichos estudios son las poblaciones con tipos específicos de exposición ambiental, como por ejemplo lo son las personas que trabajan en minas, las personas que trabajan en empresas de hidrocarburos, las personas que trabajan en el campo. Va a ser muy diferente que le hagan un estudio a una persona que trabaja en mina que a una persona que trabaja en oficina, ¿no es cierto? Pero también va a ser diferente una persona que trabaja en un buque con una persona que trabaja en oficina, ¿no? Son muy diferentes las exposiciones ambientales a las que son sometidos cada tipo de trabajador. No es lo mismo una persona que trabaja sentada en una oficina a una persona que trabaja parado y que le dé el sol, por supuesto. No es lo mismo una persona que trabaja en el segmento de hidrocarburos, donde los gases de estos hidrocarburos van dañando sus pulmones. Lo mismo las personas que trabajan en la mina, los gases producidos por estos minerales van dañando el sistema respiratorio y la sangre. Es por eso que los sueldos son tan altos. Es por eso que las primas y los seguros de vida son tan altos. Es por la exposición ambiental. No quiere decir que sea al azar. Es porque se hacen estudios que estadísticamente las personas que trabajan en el sector de hidrocarburos y el sector minas enferman mucho más. Por eso los sueldos, por eso también los seguros de vida. Muy bien, tenemos aquí la descripción de la salud, del estado de la salud de las poblaciones, donde una parte minoritaria se cree que tiene mala salud y una parte mayoritaria piensa que tiene buena salud. Piensa, porque en la mayoría de casos tienen enfermedades en etapas subclínicas. Quiere decir que ellos no se dan cuenta que la tienen y al no darse cuenta que la tienen, piensan que están sanos. Bien, tenemos valoración de la intervención. Recientemente, los epidemiólogos han intervenido en la evaluación de la efectividad y la eficacia de los servicios sanitarios, determinando la adecuada duración de la estancia hospitalaria en cuadros específicos, el valor del tratamiento de la hipertensión, la eficiencia de las medidas sanitarias en cuanto al control de las enfermedades diarreicas, el impacto sobre la salud pública de la reducción de los aditivos del plomo, de la gasolina, ¿no? Como les menciono, el sector hidrocarburos, al estar pues tan en contacto con estos aditivos del plomo, les va a producir diversos tipos de enfermedades, como el saturnino. Tenemos aquí una imagen sobre la valoración de la intervención. Tenemos la buena salud. Para que haya una buena salud, tiene que haber promoción de la salud, medidas preventivas y los servicios de salud pública tienen que ser los óptimos.
Si estos no se cumplen, ya no va a gozar de una buena salud, ya va a gozar de una mala salud. Y cuando hay mala salud, necesita tratamiento, asistencia médica. Esto es en una persona, pero imaginemos que sea en miles de personas, que las personas no le hacen caso a la campaña de promoción de salud, no van al médico de manera preventiva y adicionándole a eso, algo que sucede mucho en el Perú, los servicios de salud pública son muy efectuosos. Entonces todo ello va a hacer que miles de personas tengan mala salud. Y si miles de personas, decenas de miles de personas tienen mala salud, van a necesitar asistencia médica. Y si todos se enferman en un determinado periodo, van a saturar los servicios de salud, afectando notablemente la salud pública de un país. Por eso nosotros primero pensemos en nosotros mismos. Hagamos caso a las campañas de promoción de salud, seamos preventivos, vayamos al médico aunque no nos duela nada. Siempre es bueno que te tomen un examen de sangre, un análisis de sangre, un examen de orina, una radiografía de tórax. Siempre es bueno. Es mejor ser preventivo. Y si miles de personas o decenas de miles de personas piensan como nosotros, no se van a saturar los servicios de salud. Entonces, cuando una persona se enferma y va al seguro, lo ve lleno y reniega y dice, pero yo voy al seguro y está siempre lleno, está colapsado. Es porque la persona no piensa en estas tres cosas. No hace caso a la campaña de salud, porque cuando le dice hay campaña de vacunación, hay campaña de despistaje, no van. Yo he tenido la oportunidad de estar presente en campañas de promoción de salud totalmente vacías. No va nadie. Entonces las personas no hacen caso a la promoción de salud. Y la campaña no solamente quiere decir que es ese día. Para que haya una campaña de salud, se ha perifoniado, se ha hecho volantes, se han puesto carteles, se ha avisado en la radio, pero no va nadie. Hay muchas promociones de salud, muchas campañas que no va nadie. Las medidas preventivas, las personas no van a hacerse sus chequeos preventivos. Va casi el 8%, nada más, del 7 al 8%. Entonces, cuando el servicio de salud pública, que mayormente en Sudamérica es malo, cuando van a una emergencia y está saturado, reniega. Dicen el sistema de salud es muy malo. Por supuesto que es deficiente, pero si nosotros como usuarios no hacemos uso de las promociones de salud y de las medidas preventivas, así como nos pasa a nosotros, le sucede a decenas de miles de personas. Todas las personas van al seguro cuando están mal. Y es por eso que se satura el sistema de salud. Es por ello que se pone tanto énfasis en la prevención y que las personas hagan caso a la promoción de salud. Muy bien, tenemos ahora los indicadores de salud. Estos indicadores son medidas estadísticas que permiten conocer el estado de salud de los individuos y de las comunidades de manera objetiva, a fin de poder llevar a cabo una planificación y gestión adecuadas de las políticas y programas de atención sanitaria. Son la base de los estudios epidemiológicos. Vamos a ver algunos indicadores. Por ejemplo, indicadores de seguridad. Tenemos el número de errores, la tasa de complicaciones, el porcentaje de abandono de asesoramiento médico y la tasa de mortalidad posterior al procedimiento. Luego tenemos indicadores para medir la eficacia, eficiencia y puntualidad. Tenemos tasa de readmisión, enfermedades contraídas en el hospital, promedio de minutos por cirugía, duración promedio de la estadía, tiempo de espera de paciente por el proceso. Tenemos ahora indicadores para medir la relación con el paciente. Tenemos, por ejemplo, frecuencia de comunicación médico-paciente, número de quejas de los pacientes, satisfacción general del paciente, horas de capacitación de empleados, relación paciente-personal, número de remisiones y tasa de ocupación. A ver, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes que es lo que ocasiona que haya una mala atención en las emergencias de los hospitales aquí en el Perú? ¿Qué creen ustedes?
A ver, lo escriben en el chat. A ver, participen, por favor. Escriben en el chat para poder debatir cuáles son las causas que creen ustedes que hace que el sistema de salud sea defectuoso. A ver, voy a ir leyendo. Luz Lisbeth indica la cantidad de personas y la falta de equipos. Luego Miguel indica la falta de orden. María Pilar indica falta de personal o falta de capacitación de los personales y los equipos en mal estado o falta de equipos. Lili indica presupuesto general. Adriel coloca la falta de personal y equipamientos, a veces también la poca empatía que tienen algunos personales. ¿Qué más creen ustedes? Es importante conocer su opinión. Bien, entonces vamos a recordar, en el año 2008 se inauguró el Sistema Universal de Salud. Alejandra Llanos, mayormente la falta de equipos, personal capacitado. Entonces se hizo este aseguramiento universal que se traduce en que todo peruano tiene derecho a estar asegurado. Tengamos en cuenta que desde el año 1992 la salud es un derecho de toda persona y la Constitución indica que todo peruano tiene derecho a la salud. Eso está en el papel. En la práctica hay muchos peruanos que no tienen el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque en los lugares donde viven no hay equipos, no hay centros de salud capaces de atender a la población. Y por supuesto, eso está muy mal. Eso ya es una falta de política pública. También va a depender de la cantidad de personal, porque si cierta cantidad de médicos atendía a un gran número de peruanos asegurados, si este número se triplica, se tendrían que triplicar los médicos, los turnos y los centros hospitalarios. Pero esto no pasó. No hay más hospitales. O desde que hicieron el seguro universal, se han triplicado la cantidad de hospitales. No, no ha habido un aumento significativo de centros hospitalarios. Tampoco se ha triplicado o cuatriplicado el número de médicos. Han aumentado equipos, sí, pero no se han cuatriplicado. Entonces, la demanda por servicios de salud es mucho mayor que la oferta. Entonces ahí ya tenemos que está disparejo. O sea, hay mucha más gente que se quiere atender de la que el seguro puede atender. Entonces, cuando van a sacar citas, no hay citas porque no se dan abasto. Cuando van a emergencia, está abarrotada. Aparte que ya el sistema de salud no se da abasto para todas las personas no hacen prevención, las personas no hacen caso a las campañas de promoción de la salud. Entonces van cuando se sienten mal y saturan mucho más un sistema de salud que ya está colapsado. O sea, de antemano sabemos que ya está colapsado.
Pero si las personas a nivel comunitario no hacen prevención, no se cuidan y solo acuden cuando se encuentran mal de salud, pues la emergencia está saturada. Y entonces a todos nos queda la impresión, no, la atención es mala, no, los doctores no tienen empatía, pero también pongámonos en su lugar. Ellos están atendiendo a una cantidad de pacientes que es muy superior a la que deberían atender. Y eso es muy importante. Otra cosa importante. A ver, Maribel indica, esto ocurre por la infraestructura deficiente, déficit presupuestal de los servicios de salud. El presupuesto no es malo. Lo malo es que las personas que están en el gobierno no saben de salud pública y no gastan el presupuesto. Cuando llega fin de año, van a ver que el sector salud ha gastado solo el 30% y lo demás lo devuelven. No lo utilizan porque no saben aplicar las políticas de salud, porque lamentablemente nuestros gobernantes desconocen y porque la mayoría de puestos claves son a dedo, no son pues personas capaces, personas capacitadas, ¿no? Aquí lo que se hace es mediante filiación política, se les da tal puesto, pero no son las personas capacitadas. Entonces no gastan, no utilizan, ¿no? La palabra no es gastar, la palabra es utilizar el presupuesto. No utilizan el presupuesto, entonces no se compran los equipos suficientes, no se compran los insumos suficientes y esto hace que el sistema de salud colapse, que el sistema de salud sea defectuoso. Pero el presupuesto está dado, no lo utiliza. Y eso ya depende de los gobernantes, depende del ministro, depende de los ministerios, ¿no? Según la época. Eso es bastante importante. Bien. Tenemos ahora, ¿qué es la esperanza de vida al nacer? La esperanza de vida al nacer es el número de años que cabe esperar que viva un recién nacido de acuerdo con las tasas de mortalidad por edades en el momento de su nacimiento. Esto se trata de un indicador básico que está estrechamente relacionado con las condiciones sanitarias. Por ejemplo, no es lo mismo la esperanza de vida en el Perú hoy, que es aproximadamente 86 años, que hace 50 años, que la esperanza de vida era 65. Y hace 80 años la esperanza de vida era 48, 50 años. No es lo mismo la esperanza de vida del Perú, que es aproximadamente 86 años, con el de Sierra Leona en África, que es 42 años. Al año 2023, la esperanza de vida es 42 años. Mauritana, 45 años. Entonces, en África la esperanza de vida es mucho menor porque ellos tienen menos acceso a la salud, pero algo más importante, tienen menos acceso al agua potable. Y eso hace que su sistema de salud esté totalmente colapsado y disminuido, pero además que las personas enfermen porque no tienen los medios para tener una higiene adecuada en casa, para lavar sus alimentos. Entonces, la esperanza de vida es la cantidad de años que se espera que un recién nacido viva. Esa es la esperanza de vida. Y va cambiando con el tiempo. Cada vez es mayor porque se descubren mayores cantidades de medicamentos, mayores cantidades de tratamientos, ¿no? Por eso va aumentando. Tenemos la esperanza de vida, pues, a través del tiempo, ¿no? Como por ejemplo, en Uruguay, en el año 50 era 66 años, en el 2022, 78 años. Y se espera que el 2100 sea 88 años. Tenemos pues también la evolución de la esperanza de vida. En todos lados vemos que la esperanza de vida se va para arriba. Como les digo, porque ahora hay más tratamientos, más medicamentos, se puede combatir las enfermedades. Hace 100 años las personas se morían por una fiebre, se moría por una infección dental, por una herida en el pie. Pero hoy en día, al haber diversos medicamentos, diversos antibióticos, eso ya no pasa. ¿Qué es la mortalidad? Es el indicador más simple que mide la mortalidad, ¿no? Que mide pues el número de decesos por cada 1000 habitantes, siempre dentro de una determinada población y durante un periodo determinado de tiempo. Tenemos ahora la tasa de mortalidad infantil.
Esta tasa indica el número de recién nacidos que mueren durante el primer año de vida por cada 100.000 nacidos vivos. Tenemos ahora el concepto de morbilidad. Y esto describe la cantidad de enfermedad que experimenta una población. Los dos principales indicadores de morbilidad son como, por ejemplo, la incidencia, que se define como el número de nuevos casos de una enfermedad específica diagnosticados en un periodo de tiempo. Y la tasa de prevalencia expresa el número total de personas enfermas, tanto casos nuevos como casos antiguos, pero siempre en una población específica y en un momento determinado. Tenemos los tipos de vigilancia. Estos tipos de vigilancia son métodos para la recolección de datos que se han revisado y se aplican universalmente para la vigilancia en salud pública. Son los datos estadísticos. Siempre en los estudios se basan de datos estadísticos. Tenemos la vigilancia pasiva, que es el tipo de vigilancia de cada nivel de salud, ¿no? Este envía información en forma rutinaria y periódica sobre los eventos sujetos de vigilancia en el nivel intermedio superior. Tenemos también la vigilancia activa, que en este tipo de vigilancia el equipo de salud acude a la fuente de información para realizar una búsqueda intencional de casos del evento que está siendo sujeto a la vigilancia. Ahora tenemos la vigilancia centinela. Esta se basa en la información proporcionada por un grupo seleccionado de fuentes de notificación del sistema de servicio de salud. Ahora tenemos la notificación de casos, ¿no? Siempre va a representar a la columna vertebral de los sistemas rutinarios de vigilancia de salud. Bien, ahora tenemos los formularios de notificación. Deben ser siempre instrumentos estandarizados y de aplicación sistémica y homogénea en todos los puntos del sistema de notificación. En general, cada unidad notificadora debería emplear sistemáticamente un instrumento de resumen de vigilancia que consolide la información. Usualmente es por semanas epidemiológicas. Ahora tenemos el sistema de vigilancia en salud pública. Debe realizarse en una red de unidades notificadoras organizadas previamente, con un flujo bidireccional entre los niveles de salud. La interconexión entre los diferentes niveles debe facilitar la coordinación de las actividades de vigilancia en salud pública a nivel local. Tenemos el uso de los principales datos para la toma de decisiones. Esto lo vamos a ver pues más adelante. Validación de los datos de vigilancia. En principio, debemos reconocer que los datos de vigilancia en salud pública poseen las siguientes características. Son generados por un proceso continuo de recolección de datos, provienen de diversas fuentes, poseen diversos niveles de calidad. Tenemos aquí cuáles son las posibles causas de un subregistro en la notificación de casos. Tenemos la población, personas que no tienen síntomas y personas que sí presentan síntomas. En las personas que presentan síntomas hay algunas que se quejan y algunas que no se quejan. Las que se quejan tenemos a los que no buscan atención médica, les duele algo, pero no buscan atención médica. Pero hay otros que se quejan de un dolor, pero sí buscan atención médica. Los que buscan atención médica tenemos los que no tienen diagnóstico y los que hay un diagnóstico presuntivo. O sea, se supone o se presume que tiene cierta enfermedad. Estas personas se dividen en dos, los que no se confirma su diagnóstico y a los que sí se confirma su diagnóstico. A los que no se confirma el diagnóstico puede ser un caso sospechoso notificado, también se comparte el caso no notificado y el caso confirmado. Tenemos el análisis de datos.
Este análisis involucra principalmente un proceso de descripción y comparación de datos con relación a características y atributos de tiempo, lugar y persona, así como entre los diferentes niveles organizativos del sistema de salud. Y tiene el propósito de, primero, establecer las tendencias de la enfermedad, sugerir los factores asociados con el posible incremento o descenso de casos, y también identificar las áreas geográficas que requieren medidas de control. El tiempo es la distribución de los casos justamente en el tiempo, permite el establecimiento de una hipótesis acerca de un comportamiento referente a cierta enfermedad. Tenemos, por ejemplo, aquí el gráfico de los casos de enfermedad diarreicos en niños menores de 5 años. Vemos que en el año 1987 comenzó el estudio. El pico máximo fue en el año 1991. ¿Por qué creen que en el año 1991 fue el pico máximo de la diarrea notificados en niños menores de 5 años? ¿Por qué justo en este año? A ver, los leo. Y eso es parte de lo que les voy a mencionar en la clase 6, ¿no? De las alertas epidemiológicas. Pero ¿por qué creen que en los casos de diarrea en niños menores de 5 años tuvo su pico más alto en el año 1991? ¿Por qué creen ustedes? A ver, los leo en el chat. ¿Por qué creen que en el año 1991 hubo ese incremento de casos? Gabriela Chihuán, perfecto, por la epidemia del cólera. Pero como indica Maribel, por el fenómeno del niño, y Marilyn también, el fenómeno del niño en el año 1991 fue sumamente fuerte, como lo fue también el año 1998 y el año 2017. Recuerdan que Lima se quedó sin agua. Muy bien. Pero en el año 1991 llegaron los casos de cólera. Llegaron por Manchay, llegaron a Chimbote, llegaron a Huaral y se extendieron por todo Lima y luego por todo el Perú. Pero justo en el año 1991 había un calor terrible debido al fenómeno del Niño. Además, habían inundaciones. Entonces, todo esto favoreció para que la epidemia del cólera se propague. Sucedió también en el año 1998 un fenómeno del Niño con un calor extremo, pero ya hubo prevención y ya hubo tratamiento para los casos del cólera. Entonces ya no hubo mayor cantidad de muertes. En 1991 murieron alrededor de 3.200 personas y en 1998 ya murieron alrededor solo de 50 personas, ¿no? Entonces es por eso que el pico máximo fue en 1991. Y se ve que entre 1997 y el verano de 1998 se elevó un poquito más, pero nada fuera de lo común. Tenemos también la tasa de incidencia de sarampión, que el pico máximo fue también entre 1990 y 1991. Caso de parotiditis, también. Esto se ve por semanas. El lugar. Los datos de vigilancia también pueden ser analizados o comparados según el lugar donde ocurrieron. Siempre pues se determina, ¿no? Se realiza el dato estadístico según el tiempo, según la población y según el lugar. La persona es el núcleo, el análisis. Siempre se van a evaluar a personas, porque el estudio epidemiológico es sobre personas. Y tenemos la curva epidemiológica, que sirve para la identificación de una epidemia, ¿no? Para ver, como no sé si ustedes recuerdan, en el caso del COVID, se hacía la curva y se esperaba, pues, que se llegue a meseta, pero en las primeras semanas del COVID la curva iba para arriba y no se lograba esa meseta. Bueno, eso es justamente un gráfico en curva.
Tenemos también este gráfico sobre justamente también la epidemia del cólera en el año 1991. Vamos a ver el corredor endémico, que ya es un poquito más profundo y ya se combinan diferentes tablas. Vamos a ver. Muy bien. Ahora tenemos la interpretación de información. La interpretación de los hallazgos del análisis sirve para la generación de hipótesis, para lo cual debe tenerse en consideración una serie de posibles explicaciones alternativas. Factores tales como el aumento de la población, la migración, la introducción de nuevos métodos diagnósticos, el mejoramiento de los sistemas de notificación, el cambio en la definición de casos, la aparición de nuevos y efectivos tratamientos y también la posibilidad de problemas con la validez de datos de vigilancia. Ahora, ¿qué es la difusión de información? La difusión periódica de la información que resulte del análisis e interpretación de los datos recolectados y de las medidas del control tomadas. Estas constituyen una de las etapas cruciales de la vigilancia, dado que el análisis de datos debe realizarse en todos los niveles del sistema. La retroalimentación del sistema debe también llegar a esos mismos niveles. Los datos de la vigilancia tienen una jerarquía de flujos. Ellos fluyen desde el nivel más periférico, que es donde se generan. Aquí incurren médico, personal de enfermería, personal auxiliar, servicio de urgencias, laboratorio y la comunidad en general. Una vez consolidados, se remiten al nivel nacional. Cada nivel debe generar informes periódicos con los datos de vigilancia dirigidos al nivel anterior y a las organizaciones o instituciones. ¿Qué es la retroalimentación? En lo referente a la difusión de información, esta es acumulativa, lo que quiere decir que el personal de salud generador de datos puede y debe recibir información de los demás niveles de análisis. La retroalimentación en el caso del personal de salud a la población quiere decir que se van a, por ejemplo, en una campaña de vacunación, se va a indicar por la radio, pero no todas las personas escuchan radio. Se van a pegar afiches, se van a repartir volantes, van a pasar personas con megáfonos indicando que tal día, por ejemplo, el domingo, hay una campaña de vacunación contra la sarampión. Luego, día tras día, van a hacer esta retroalimentación. Van a capacitar al personal del vaso de leche, de los comedores populares, van a ir a los colegios nacionales, van a entregar afiches, van a darles afiches a los niños y los van a engrapar en sus esquelas. Todo esto es la retroalimentación del personal de salud y del gobierno hacia la población, porque si se les dice una sola vez, probablemente se olviden y no acudan a recibir esta campaña, ¿no? Pero si se es repetitivo y se les indica muchas veces, pues se les está haciendo una retroalimentación positiva. Entonces, mientras más veces se repita el mensaje, más se va a quedar en las personas. Bien, los sistemas de vigilancia y los programas de control. Aunque con posibilidades, funciones y atribuciones claramente diferenciadas, los sistemas de vigilancia en salud pública y los programas de prevención y control o unidades administrativas con responsabilidad en la toma de medidas de control deben mantener un alto grado de coordinación. En algunos países, las actividades de vigilancia y control están entremezcladas e incluso integradas en las mismas unidades. La propia actividad de los programas de prevención y control genera información útil para la vigilancia epidemiológica y esta debe protocolizarse, debe siempre estandarizarse.
Tenemos la evaluación de los sistemas de vigilancia. Este es un ejercicio analítico de comparación entre lo observado y lo esperado. Quiere decir que es el grado en que un sistema cumple sus objetivos en relación con lo que se espera que debería cumplir. Tenemos aquí una imagen del sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué se ve a este hombre con una tabla anotando? Muy bien, ahora les voy a explicar el porqué. En general, se pueden considerar como aspectos claves en la evaluación los siguientes. Primero, la importancia del evento sometido, la pertinencia de los objetivos y componentes de la vigilancia, la utilidad de la información procesada, el costo del sistema y la calidad del sistema. Entonces, lo que les decía es que se van a realizar las campañas, se van a realizar los estudios, pero también se va a realizar la encuesta. Y es por eso que se tiene a este hombre anotando. Es la encuesta, forma parte de la encuesta para realizar un correcto estudio epidemiológico y un correcto estudio estadístico. Debe ser sencillo. La sencillez se define como la facilidad de operación del sistema de vigilancia, como un todo y de cada uno de los componentes. Debe ser flexible este sistema. Se define como flexibilidad a la habilidad que tiene un sistema de vigilancia para adaptarse a los cambios requeridos en las condiciones de funcionamiento o en las necesidades de la información. Debes tener aceptabilidad, por supuesto. La aceptabilidad refleja la voluntad de los individuos y las organizaciones para participar en el sistema de vigilancia. Esta depende de la importancia, de la percepción de los eventos bajo vigilancia. El método debe ser aceptado, no solo por las personas que van a hacer la colección de datos, sino también por los sujetos a quienes se les dará la garantía de la confidencialidad de los datos. En general, la aceptabilidad del reporte está considerablemente influenciada por el tiempo que deba invertir la persona que va a realizar aquel reporte. Sensibilidad. La sensibilidad es la habilidad del sistema para detectar los casos o eventos de salud que el sistema se propone detectar. La sensibilidad también se refiere a la habilidad que tiene el sistema para detectar brotes, epidemias y otros cambios en la ocurrencia de enfermedades. Desde un punto de vista práctico, el énfasis primario en la evaluación de la sensibilidad, suponiendo que los casos más notificados son correctamente clasificados, va a ser calcular la proporción del número total de casos de la comunidad que están siendo detectados por el sistema. Tenemos ahora el valor predictivo positivo. Se define como la proporción de casos reportados que verdaderamente son casos, porque tenemos en cuenta que hay algunos falsos positivos. Entonces, el valor predictivo positivo es el reporte de casos que verdaderamente son casos positivos, ¿no? Son casos reales. Esto es una medición del valor predictivo del reporte de un caso o una epidemia. Y esto requiere forzosamente de la confirmación del laboratorio para determinar pues, los casos reportados a través del sistema. Se mide el valor predictivo positivo para investigar si es que el reporte de un caso, un brote o una epidemia reúne o no nuestra definición para un caso verdadero o una epidemia real. Entre los reportes falsos positivos existen en un sistema de vigilancia menor. Tenemos ahora la representatividad. Es la capacidad que tiene un sistema de vigilancia para describir con exactitud la distribución de un evento de salud en la población por las variables epidemiológicas de tiempo, lugar y persona.
Tenemos como, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud y tenemos también la Organización Mundial de la Salud. La representatividad puede ser medida al comparar los datos del sistema de vigilancia con datos de otra fuente, como por ejemplo una encuesta probabilística, ¿no? Esto va a estar siempre relacionado con un subregistro y se debe valorar la representatividad de un sistema de vigilancia que puede ayudar a identificar sesgos importantes en términos de poblaciones específicas que sistemáticamente son excluidas por el sistema. Este proceso permite la modificación apropiada de la colección de datos y la proyección más exacta de la incidencia del evento de salud en la población blanca. Ahora tenemos el concepto de oportunidad. La oportunidad es la disponibilidad de los datos del sistema de vigilancia a tiempo, ¿no? Se realizan en un tiempo determinado para realizar las intervenciones pertinentes. La oportunidad refleja el retraso entre las etapas del sistema de vigilancia. Esto incluye no solamente el intervalo entre la ocurrencia del evento y la recepción del reporte, la recolección de datos, sino también el tiempo subsecuente que se quiere para identificar un problema o una epidemia, que es el análisis e interpretación de los datos, y la retroalimentación, que viene a ser la difusión, para las medidas de control. La oportunidad está relacionada con la sencillez del sistema de vigilancia y de la definición de caso. Por ejemplo, si es que se requiere pruebas o no se requieren dichas pruebas de laboratorio. Y depende también de los recursos disponibles. La oportunidad está en relación con el tipo de eventos reportados. Para la mayoría de enfermedades infecciosas, la respuesta debe ser inmediata, mientras que para enfermedades crónicas un reporte más lento puede ser el adecuado. Tenemos ahora la evaluación del sistema de vigilancia. Debe dar paso a las propuestas de mejora de los puntos críticos detectados. Este proceso cíclico, continuo, de programación, ejecución, evaluación, debe ser aplicable a cualquier programa y tiene una especial trascendencia en los sistemas de vigilancia. Por ejemplo, en el caso del COVID-19. Aquí tenían el logo, ¿no? El Perú está trabajando en la lucha contra el coronavirus. Es muy importante las especificaciones, como lo son, estimular la toma de conciencia y responsabilidad compartida entre los integrantes de la red de vigilancia, simplificar la notificación y reporte, mejorar la retroalimentación del sistema, usar métodos y fuentes múltiples, promover la vigilancia activa y desarrollar los sistemas de vigilancia Centinela. También se debe automatizar el sistema y capacitar los recursos humanos. A su vez, se debe promover grupos de discusión técnica. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué epidemias recuerdan ustedes a nivel nacional? Si alguna vez han visto algún cartel, algún folleto, algún periódico mural informativo en el seguro, sobre qué epidemias han hablado o qué epidemias recuerdan ustedes. A ver, lo pueden escribir en el chat, por favor. Porque la última parte, el tema 6, es sobre alertas epidemiológicas. Es por ello que le pregunto a ustedes qué epidemias recuerdan para poder abordar el tema. Y a ver, lo escriben en el chat.
Clara indica que ha escuchado la gripe española, el cólera. Claudia indica el Guillain-Barré. ¿Qué otra epidemia? En el caso de Guillain-Barré, fue una alerta epidemiológica por un brote epidemiológico, pero no fue declarado epidemia. ¿Qué otra epidemia recuerdan ustedes? Clara Noemí indica la gripe amarilla. Alejandra Llanos, la malaria, la neumonía, la rubiola. Bien, ¿cuál otra más? Sobre la hepatitis. Muy bien. ¿Cuál más? Aquí en el Perú se hizo alertas epidemiológicas desde hace muchos años. Una de las alertas epidemiológicas y de los brotes epidémicos fue sobre la leptospirosis. Y es por eso que en el Perú se hicieron varios leprosarios, como uno de los más conocidos fue el leprosario de San Pablo, ¿no? Que está en la selva, en Iquitos. En el caso de la lepra, era una enfermedad que producía ciertas marcas, ¿no? Producía ciertas pápulas, ciertas laceraciones en el torso, en las manos, en el rostro, y esto pues producía un rechazo de la población hacia las personas con lepra y se referían a ellos de manera despectiva, ¿no? Como los leprosos tienen que estar en un leprosario, pero se desconocía pues que el contagio de la leptospirosis no era un contagio rápido. Para poder contagiarse tenías que tener una exposición de larga data para que te puedas contagiar de la leptospirosis. Y se hizo, por supuesto, campañas para prevenir, ¿no? Pero fueron campañas bastante incipientes debido a que esto fue hace casi 60 o 70 años. Luego, como indica Clara Noemí, se ha hecho alerta epidemiológica sobre la TBC. En los años 80, el Perú era el país con mayor incidencia de casos de TBC. Y es por eso que el gobierno de Belaúnde hizo denodados esfuerzos para prevenirla, pero no solamente para prevenirla, sino para tratarla. Entonces abordó los dos flancos, la prevención y el tratamiento. Este tratamiento fue muy exitoso debido a que el gobierno adquirió los medicamentos y a la persona que era diagnosticada con TBC se le daban los medicamentos como la isoniazida, la rifampicina, que son antibióticos de amplio espectro. Y además se les daba una canasta de víveres cada cierto tiempo. Entonces el plan era excelente. El plan era sumamente bueno, ya que se dotaba de medicamentos al paciente enfermo y además se les brindaba alimentos, se les daba menestras, se les daba muchos nutrientes, ¿no? Este plan estuvo muy bueno, llegó a tener reconocimiento internacional porque normalmente no se hacían ese tipo de planes a nivel masivo con alimentos y todo. Pero tuvo un punto débil
es que la TBC, el tratamiento es muy largo. Entonces las personas cuando ya comenzaban a sentirse bien, abandonaban el tratamiento. Y comenzó a instaurarse en el Perú algo que es muy prevalente, que es la TBC multidrogoresistente. Quiere decir que si un paciente tenía TBC y tomaba su isoniazida, su rifampicina, y luego lo dejaba de tomar, se sentía bien, y luego hacía una reinfección de TBC, ya estos medicamentos, este isoniazida, este rifampicina, ya no le hacía efecto. Y esos medicamentos eran gratuitos. Ahora necesitaba medicamentos de amplio espectro, que eran muy costosos y que el seguro no los brindaba. Entonces, las personas que tenían tuberculosis multidrogoresistentes, muchos fallecían. Entonces, es importante señalarlo porque se hizo a inicio de los 80 una campaña de prevención muy amplia de la TBC, porque había mucha prevalencia en el Perú, se indicaba que mantengan las casas ventiladas, si alguien en casa tenía estos síntomas, las demás personas debían usar mascarilla, no debían compartir los utensilios. Se mencionaba también que la fase contagiosa solamente eran los 2 primeros meses, y si ya estaba tomando medicación ya no contagiaba, ¿no? Pero el fracaso de esta campaña fue que el tratamiento era muy largo y los pacientes lo abandonaban formando, como les indico, la tuberculosis multidrogoresistente. Araceli pregunta, una consulta, ¿por qué personas que no se contagian de TBC viviendo con personas que padecen la enfermedad? Puede ser porque su sistema inmunológico está trabajando de manera correcta. Ahora, tengamos en cuenta que las personas que se contagian de TBC generalmente, pongo énfasis en la palabra generalmente porque no es siempre, es cuando su sistema inmunológico se encuentra disminuido. Hay depresión del sistema inmunológico y cuando están mal alimentados. Esos factores son predominantes para que una persona se contagie con TBC. Ahora, si un familiar suyo tiene la enfermedad y está tomando medicación, ya no contagia. Ahora, también puede darse el caso de que en casa tengan un familiar con TBC y ustedes no se contagien, probablemente porque su sistema inmunológico se encuentra bien y porque están bien alimentados. Ahora, otro factor importante que va a aumentar la prevalencia de contagio de TBC son los pacientes que toman corticoides, que están inmunosuprimidos por corticoides. Es muy importante mencionar. Muy bien. En el caso de Claudia Reto, indicó la viruela. Por supuesto, la viruela es una enfermedad que se radicó en los años 70, ¿no? Ya no se hace campaña, porque ya no pueden haber algunos brotes, pero ya son solamente brotes epidemiológicos, también como sucedió con el caso de Guillain-Barré. La fiebre amarilla también son brotes epidemiológicos, la hepatitis lo propio, sarampión, varicela son brotes epidemiológicos. En el caso del ébola, sí es una enfermedad epidémica, pero que no ha atravesado continentes. El ébola se ve en África. Para que haya contagio del ébola, tiene que haber un contacto muy estrecho de piel con piel, o de fluidos con fluidos, o también de fluidos con heridas abiertas, también de sangre con sangre. Entonces, ¿por qué en África hay tanta incidencia y contagio de ébola? En el año aproximadamente 2014 hubo un brote bastante significativo, epidémico, en algunos países de África, como Eritrea, Mauritania y Sierra Leona. Y se determinó que las personas se contagiaban porque hubo un brote y las personas padecían del ébola. Pero la costumbre allá era cuando la persona fallecía, los bañaban, ya fallecidos, ¿no? Los bañaban, no usaban guantes. Y este contacto estrecho de piel con piel hacía que la persona que bañaba y vestía al enfermo de ébola se contagie. Y así iba reproduciéndose la enfermedad e iba aumentando. Entonces, en el año 2014
se determinó, la OMS determinó el brote epidemiológico y para evitar que se extienda, se prohibió esta práctica en, como le digo, en Eritrea, Mauritania y Sierra Leona, países muy golpeados, que su salud pública es muy disminuida. En esos países se determinó que los pacientes que fallecían por ébola debían ser incinerados. Clara Noemí, la influenza. La influenza ya no va a ser una epidemia. La influenza o la gripe influenza que va a dar ahora ya es una enfermedad endémica, es diferente. Y esto se ha dado porque debido al COVID-19, aquí en esta zona, en el Perú, normalmente las personas se resfriaban o les daba gripe, pero la gripe venía contagiado de catarro, malestar de cuerpo, dolor de cabeza. A diferencia de la zona nórdica, a diferencia de Norteamérica también, ahí daba el flu. Y el flu es la influenza, ¿no? Flu en inglés es influenza. Y cuando da este resfrío allá, esta gripe, influenza, este flu, viene malestar general, fiebre, dolor de cuerpo, calambre, diarrea. Entonces, la cepa del virus que produce eso, dicha enfermedad es distinta a la que produce acá. Pero ahora, ya debido al contagio del COVID, a la mutación del SARS-CoV-2, ahora ya quedó como una, la influencia quedó de manera endémica. Ahora las personas que se resfríen probablemente vayan a desarrollar COVID, pero como la mayoría ya está vacunada, como ya hubo inmunidad rebaño, ya simplemente es como un resfrío fuerte, ¿no? Que viene acompañado de dolor de garganta, catarro, malestar general, incluso el último mes ha estado dando mucho a las personas, ¿no? Es como una sexta ola. ¿Qué otra enfermedad epidémica recuerdan ustedes o han escuchado aquí en el Perú a nivel mundial? A ver, los leo en el chat. Como les digo, esta es parte de la sexta clase de las alertas epidemiológicas. Clara Noemí indica el SIDA. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la enfermedad es VIH, virus de inmunodeficiencia humana, y el SIDA ya es la fase terminal, ¿no? Que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es diferente. El nombre de la enfermedad es VIH. Pero no es considerada una epidemia. Aquí en el Perú, como conversábamos hace un momento cuando les mostré ese cuadro epidemiológico, es el cólera. El cólera, como les indicaba, se llevó a 3.200 compatriotas, pero producía unos cólicos terribles. Producía fiebre, malestar general, dolor muscular, dolor articular, deshidratación. Entonces, si hoy en día nuestro sistema de salud es deficiente, imagínense en el año 1991, que el Perú venía de un gobierno con hiperinflación de Alan García, de su primer gobierno. Entonces el sistema de salud venía totalmente disminuido, totalmente. Y justo esto, adicionándole al fenómeno del niño, favoreció para que el cólera ataque tan fuerte. Pero también se debe a que solamente el 50% de la población del Perú
tenía agua potable en 1991. Quiere decir que la mitad de la población recibía agua de cisternas. Y cuando recibes agua de cisternas, la tienes que racionalizar, ¿no es cierto? La tienes que dosificar. Entonces, no utilizaban el agua de cisternas que no era potable, para comenzar, ¿no? No era agua potable. Entonces, no era un agua, pues, que se puede beber. Entonces, al tener tan restringido este sistema, no lavaban las verduras, no lavaban las legumbres. Recordemos que incluso el día de hoy, algo que está mal, pero sucede, las frutas, las verduras son regadas con aguas grises, con aguas del desagüe. Y si las personas tienen o tenían cólera, esta bacteria del Vibrio cholerae se transmitía a través de las heces. Y si las heces estaban contaminadas, por supuesto que iban a llegar a estos embrios. Y por supuesto, si no lo hervías, te ibas a contagiar. Si te hacías un jugo de fresa con fresas que ha sido regada con aguas hervidas y donde hay coliformes fecales que contienen el Vibrio cholerae, definitivamente te va a dar el Vibrio cholerae, te va a dar el cólera. Es por esa razón que se hizo campañas de prevención, campañas de concientización, donde se indicaba que todos los alimentos tenían que ser hervidos. Tenías que hervir la fruta, tenías que hervir las verduras, porque todo venía contaminado. Además, si es que no la servías, tenías que lavarla. Tenías que colocar en una jarrita 1 litro de agua de caño y colocarle una gotita de lejía para de esta manera eliminar al Vibrio cholerae y poder lavar ya sea tu verdura, ya sea tu fruta. Y de esa manera, con una campaña de concientización debido a la alerta epidemiológica, a la epidemia ya declarada en 1991, se pudo menguar los casos de cólera. Pero al inicio, cuando había desconocimiento, no se podía hacer nada al respecto. Solamente se tenía que hacer frente a la enfermedad con hidratación, medicamentos, antibióticos y en muchos casos internamiento. Es por eso que los centros de salud estaban totalmente abarrotados de pacientes. Pero importante fue realizar la alerta epidemiológica, declarar la epidemia, declarar en emergencia sanitaria y comenzar la campaña muy fuerte de prevención, lavado de manos, se escuchaba en la radio, los eslogans, salía en televisión, habían afiches en los paraderos, en los buses, en las bibliotecas, en los colegios, en las universidades, en todos lados. Se hizo el refuerzo positivo, se hizo la retroalimentación. Y es por eso que las personas comenzaron a lavarse las manos mucho más seguidos, comenzaron a lavar sus frutas, las verduras, ya no tomaban agua de caño, ya no tomaban el agua que venía de las cisternas, no, todos tenían que hervir el agua. O de lo contrario, echarle una gotita a cada litro de agua. Y en el caso de galonera, tenía que echarle 4 gotitas de lejía, ¿no? Entonces se pudo erradicar la epidemia del cólera, pero no fue en 1991, se erradicó recién en el año 1993. Y después ya solo habían casos aislados. Pero este refuerzo, esta retroalimentación duró hasta 1998, cuando sabían que se avecinaba el nuevo fenómeno del niño. Entonces hicieron toda una campaña de concientización, de prevención, se donaba a las comunidades lejía, se procuró avanzar mucho más en el alcantarillado, en llevar agua y desagüe a diversos distritos, a diversos pueblos jóvenes, ¿no? Porque todos tienen derecho al agua, es constitucional. Todos tienen derecho al agua, todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho a la educación. Pero esto muchas veces solo queda en la Constitución, no se lleva a la práctica. Pero en ese momento, al haber una epidemia, tenían que llevar más alcantarillado, más agua potable a las personas, para que así no colapsen los sistemas de salud. Entonces, eso fue lo que se realizó. Y finalmente hemos visto
cómo se ha hecho una campaña muy fuerte en el año 2020 sobre el COVID. Recordemos pues que el presidente Vizcarra hablaba casi todas las tardes, me parece al mediodía o a la 1 de la tarde, y él hacía pues la retroalimentación del lavado de manos, de mantener la distancia, por supuesto con muchas deficiencias, hubo notables deficiencias, eh, faltó muchas cosas, fuimos el país de América Latina que tuvo más muertes, hubo colapso de los sistemas de salud, la falta de oxígeno, hubo muchas deficiencias, pero en la medida de lo que había, se trató de hacer contingencia. Ya no se podía hacer prevención porque la pandemia estaba instalada y agarró a todos por sorpresa, a todo el mundo. Se hizo contingencia y de esa contingencia se comenzó a hacer la prevención para evitar más casos, como el lavado de manos, como el uso de mascarilla, el uso de pantalla facial, que duró poco tiempo, a veces algunos usaban guantes, el aislamiento social, mantener la distancia, se evitaron las fiestas y todo ello. Y todo esto formó parte de una campaña frente a un brote epidemiológico que se volvió pandemia, como lo fue el COVID-19, que se llevó a más de 200.000 peruanos, que muchos compatriotas hacían largas colas por obtener el oxígeno. Y esto también fue por una falla en las políticas públicas en el tema del oxígeno, en el tema de la pureza del oxígeno. Recordemos que solamente había una empresa que expedía oxígeno al 98%, cuando lo que correspondía era que el oxígeno medicinal podía ser al 90%. Entonces solo había una empresa para abastecer de oxígeno a todo el Perú. Por supuesto que no se daba abasto, por supuesto que los precios estaban por las nubes y por supuesto que por falta de oxígeno la gente fallecía. Entonces, esto es debido a las deficiencias de las políticas públicas. Pero en lo que respecta a nuestra clase, lo que estábamos hablando son de los brotes y las alertas epidemiológicas. Cuando llegaron los primeros casos de COVID al Perú, se activó el brote epidemiológico, se activó la alerta epidemiológica y siempre salen en los boletines de colegio médico, sale en las páginas web, salen en los periódicos de tiraje nacional como El Peruano, tiene que salir en los periódicos de tiraje masivo, tiene que salir en las redes sociales, porque es una alerta epidemiológica que tiene que ser llevado a la población. La población tiene que saber, tiene que conocer esta alerta epidemiológica. Muy bien, alumnos, ha sido un gusto poder llevar este breve curso. Han estado muy atentos, han estado muy participativos.